Alejandro, ayer tú platicabas del drama que se vive en Juárez, y no solamente en Juárez, sino del otro lado, el lado del Paso, Texas, con una cantidad eh, pues enorme de migrantes entregándose a las autoridades para que les definan qué con su situación migratoria. Sí, caray, lo que está pasando en las fronteras pues es muy, muy grave y hemos invitado y le agradecemos que esté aquí con nosotros a Rocío Gallegos. Ella es la directora de La Verdad de Ciudad Juárez. Hemos publicado, de hecho, hemos dado a conocer varios de los textos, hemos dado lectura, mucha información de La Verdad. Y pues justamente sobre la crisis migratoria, y le damos la bienvenida aquí a Rocío Gallegos. Muchísimas gracias, Rocío, por estar aquí. Muchas gracias por este espacio y poder compartir lo que bien mencionas, Alex, lo que está ocurriendo en ambos lados de la frontera en esta región de Juárez y El Paso, Texas. Hay antecedentes, Rocío, de tal cantidad de migrantes en uno y otro lado de la frontera, pero fundamentalmente, pues en Juárez, tal cantidad de personas que necesitan comer, asearse, descansar, y cómo se está viviendo, no solamente ellos como migrantes, sino la propia población de Juárez y sus autoridades. Bueno, tenemos que recordar que en Ciudad Juárez tenemos desde el 2018 finales del 2018, viviendo una situación extraordinaria en cuanto a migración. Y prácticamente desde entonces Ciudad Juárez dejó de convertirse en una zona de paso de migrantes a estar convertida en una zona de permanencia, es decir, los migrantes tienen una permanencia más temporal, ya no solamente de paso, por una serie de políticas que el gobierno de Estados Unidos ha implementado, ¿no? Entonces Ciudad Juárez se ha convertido en un centro de concentración masiva de migrantes. La mayoría de los migrantes se han entregado, lo que estamos viendo ahora es una entrega masiva de migrantes al gobierno de Estados Unidos, donde ellos buscan asilo político. Lo hemos visto en otros momentos, sobre todo en los últimos 2 años. Ahorita la gran mayoría de los migrantes son venezolanos que se están entregando. Desgraciadamente, la gran mayoría de ellos son regresados por otros cruces fronterizos, por otras regiones de la frontera entre México y Estados Unidos, bajo Título 42. Esta política que el gobierno de Estados Unidos aún mantiene activa. Se espera que haya un ajuste, un cambio o una modificación a esta política a partir del 11 de agosto. Esto ha hecho que haya un gran flujo de migrantes que siguen llegando a esta comunidad con la intención de entregarse. El día de ayer pasaron 1,500 migrantes, de acuerdo a datos que entrega la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Gobierno de Estados Unidos. La mayoría de ellos pues son gente de Venezuela, Colombia, Guatemala, Ecuador y Honduras. Esta es la información que nos pasaron el día de hoy. Sin embargo, la gran mayoría son trasladados prácticamente de inmediatos a otros sectores de la frontera sur para expulsarlos. Esa es una situación que nos comparten y de lo que estamos viviendo actualmente. Si hay puntos, digamos que la frontera siempre está en tensión por el factor de los migrantes, por la migración. Y si hay manera de compararlo, si hay puntos de comparación. Rocío, lo que se está viendo, yo he visto en los últimos días imágenes de cientos de personas pegados al río, o como en días pasados sucedió en los puentes. Honestamente yo no lo recuerdo con esta intensidad. ¿Sí es así, Rocío? Lo estuvimos viendo el año pasado, justo cuando la situación colapsó El Paso, Texas, y el gobierno de Texas tuvo que trasladar a decenas, a miles de migrantes hacia Nueva York.
Muchos de ellos fueron deportados y regresaron a la frontera norte de México. Ahorita lo que estamos viendo es simplemente una situación que vuelve a encender a la alerta en las dos fronteras, en ambos lados de la frontera más bien, porque tiene un impacto. Por decir, para el día de mañana, la Oficina de Aduanas del Gobierno de Estados Unidos en el sector del Paso ha anunciado que cierra el tráfico comercial de exportaciones de uno de los puentes que tiene porque se tiene un mayor intercambio comercial entre Estados Unidos y México. ¿Por qué? Porque todo su personal será canalizado para atender y procesar a toda la gran cantidad de migrantes que se están entregando. Entonces, esto tiene una situación de impacto en esta comunidad donde a diario pues hay un intercambio de millones de dólares, donde tiene un impacto para una industria de la que depende mucha de la población de esta comunidad, que son empleados o trabajadores, y también del Paso. La situación está colapsando. Las autoridades de protección de aduanas, de CBP en El Paso, donde no tienen capacidad para recibir a la gran cantidad de personas que están llegando, ni para poder alojarlos, y ese es el motivo por el cual los están regresando. Muchos de ellos serán regresados ya directamente a su país, eso es lo que están diciendo. Sin embargo, esta entrega, estas imágenes de esta entrega masiva está trayendo a otra gran cantidad de migrantes a la comunidad, ¿no? Y esta es una situación que se genera prácticamente a unos días de que vivimos una gran tragedia, ¿no? Donde hubo un incendio, donde hubo migrantes que estaban detenidos y 40 de ellos murieron en un incendio que se genera en una estación del Instituto Nacional de Migración. Entonces, la situación realmente está poniendo en crisis, en aprietos a las autoridades de ambos lados de la frontera. Por un lado, lo que se está viviendo aquí, hay una situación que no habíamos visto, es una persecución por parte de autoridades locales hacia migrantes. Estamos hablando de policías municipales, estamos hablando de funcionarios del gobierno municipal, estamos hablando de gente del Instituto Nacional de Migración, y por otro lado, esta entrega y este colapso del otro lado de la frontera. Prácticamente ahorita estaríamos hablando de que Ciudad Juárez se está convirtiendo como en una sala de espera de migrantes que esperan el momento oportuno para poder cruzar, ¿no? Entonces, esta es la situación, ¿no? Y a partir de mañana, pues está esa situación. Se cierra lo que estoy hablando del puente internacional Córdoba Américas, que se conoce como el Libre, se cierra al cruce de las exportaciones. Pues es un cuadro que puede generar otras situaciones inconvenientes, Rocío, porque y yo lo que sí quisiera preguntarte es, en este contexto, ¿cuál es la reacción que existe, no solamente entre migrantes, sino entre la población de Juárez, las investigaciones, la detención y el inicio de proceso de carácter penal contra funcionarios, sí, de bajo nivel, pero también hasta el nivel del comisionado del Instituto Nacional de Migración, que deberá comparecer ante un juez ahí mismo en Ciudad Juárez? Bueno, en este contexto que describo, pues está esta investigación por esa tragedia de donde murieron 40 migrantes la noche del 27 de marzo. Y bueno, lo que ha trascendido hoy, que da a conocer la propia FGR, señala de órdenes de detención liberadas contra funcionarios. Tenemos que recordar que hay 3 funcionarios del Instituto Nacional de Migración que ya están vinculados a proceso. El día de hoy se habla de nuevas órdenes de aprehensión contra otros. Hace unos días la FGR habló de ir contra 6 nuevos otros funcionarios, entre ellos el comisionado Francisco Garduño. Y bueno, el día de hoy trasciende la cita que se les da tanto a él como a otros de los
implicados, pero también se habla de órdenes de aprehensión. Entonces, ahorita nosotros estamos investigando porque presuntamente el día de hoy se llevó a cabo la ejecución de al menos 2 órdenes de aprehensión más, y estamos ahorita investigando de quién se trata, si ya hay una audiencia judicial precisamente por esta situación. Y bueno, las organizaciones de la sociedad civil están pidiendo que a los altos mandos del Instituto Nacional de Migración no solamente se les procese o no solamente se les pida la comparecencia por el ejercicio indebido del servicio público. Ellos hablan de que hay una situación muy grave y que tendrían que ser atribuibles delitos como homicidio y lesiones. Esta es una situación que se está viviendo actualmente y bueno, estamos a la expectativa por todos estos procesos que se abrirán. A este momento estaríamos hablando de que son 9 los funcionarios que se han visto implicados por esta tragedia, todos funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Bueno, pues el último en espera de ser detenido sería Salvador González Guerrero, el contraalmirante, que es el encargado de la estación del Instituto Nacional de Migración allá en Ciudad Juárez. No hay información de que haya sido localizado todavía, Rocío, porque lo último en lo que supimos era que el contraalmirante no había sido localizado por la Fiscalía. Nosotros pudimos corroborar con fuentes al interior del instituto y nos dijeron que el día de hoy no se presentó a laborar. Sin embargo, se pudo observar a elementos de la Fiscalía General de la República en lo que es la sede del Instituto Nacional de Migración, que precisamente se encuentra en el puente Córdoba-Las Américas, que estuvieron ahí. Presuntamente se llevaron a 2 funcionarios. Ahorita estamos investigando de qué se trata, pero nos decían que lo que es el encargado de la dependencia en el estado de Chihuahua, Salvador González Guerrero, no estuvo presente hoy, no se presentó al menos a la oficina como parte de las labores que lo estuvo haciendo al menos hasta el día de ayer. Esta situación coincide con el comunicado que lanzó hoy la FGR, donde decía que se habían girado órdenes de aprehensión y se habían girado órdenes de citas a 2 funcionarios. Tenemos que decir que estos 2 funcionarios, estamos hablando del comisionado y de otra de las personas que identifica la Fiscalía como Antonio N., ellos dicen, están aquí desde que ocurrió la tragedia, sin embargo, públicamente no han sido presentes. Simplemente se conoce imágenes por algunas fotos que estuvieron compartiendo en redes, donde estuvieron con algunas de las víctimas lesionadas y en el traslado de algunos cadáveres de las víctimas mortales. Sin embargo, ellos públicamente no han hecho declaraciones, públicamente no han dado la cara, públicamente no han estado en el Instituto Nacional de Migración. No sabemos si ellos continúan aquí todavía. Hasta el día de ayer estaban aquí en la ciudad y bueno, al menos el día de hoy, lo que era el delegado en el estado, que digo, ya le cambiaron el nombre de delegado, ahora es jefe de la oficina regional en Chihuahua, Salvador González Guerrero, hoy no estuvo presente justo cuando se liberan estas nuevas órdenes de aprehensión contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración, que bueno, están vinculados como parte de toda esta tragedia que dejó al menos 40 muertos, 25 lesionados. Todos ellos migrantes. Caray, pues estaremos en contacto, Rocío Gallegos. Muchas gracias por la información, por la oportunidad de conversar contigo desde allá, desde Ciudad Juárez. Pues gracias nuevamente y seguimos al habla. Es una situación que tiene complicaciones fuertes y muchas gracias. Estaremos pendientes para poder compartir lo que está generándose alrededor, no solamente de la tragedia, sino de la gran cantidad de migrantes que siguen llegando con la intención de cruzar la frontera. Recuerden, es laverdadjuárez.com
si quieren tener información actualizada y además crónicas de profundidad, como lo hacen las colegas periodistas ahí en este medio fronterizo, laverdadjuarez.com, ahí lo pueden encontrar. Muchas gracias, Rocío Gallegos. Gracias, Rocío. Gracias. Gracias, Álvaro. Gracias, Alex. Que tengan buena tarde. Hasta luego.